Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Estamos listos ya para iniciar nuestra entrevista con nuestro invitado de hoy, el doctor René Santizo Fión, y viene a conversar sobre el tema la espiritualidad. Yo diría, me permití agregarle esto, doctor, como el mejor medio para ser feliz. Buenas tardes, bienvenido. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto y un honor estar nuevamente en esta cabina con los muchachos y con todo el equipo de RCN para poder platicar sobre el tema. Muchas gracias. ¿Cómo se oye, Pablo, la voz del doctor? ¿Está suficiente de volumen o tiene que subir un poquito más? Sí. Emociones, sí, la voz solo un poquito más fuerte del volumen. Este tema, con usted conversamos, ¿el nombre de su primer libro? Se llama Desde el umbral de la muerte. Que yo disfruté muchísimo porque está basado en sus experiencias, cuando usted se ha visto ante el umbral de la muerte y cómo eso le lleva a usted a cambiar su perspectiva de la vida y cómo se relaciona ahora con las cosas, las personas, la vida misma, y hoy tiene la inquietud y está en ese proceso de escribir un segundo libro. ¿Cómo se llama este nuevo libro? Bien, este segundo libro todavía no tiene un título. No se lo han soplado. Sí, todavía no. Es lo último que realmente, según he leído y he experimentado, lo último que hay que poner al libro, porque uno lo que trata en este caso es de complementar el primer libro. Mis hijos me pidieron que les hiciera un resumen claro, preciso y conciso, como buenos millennium, quieren todo práctico y útil, y ya. Entonces asumí el reto y realmente es muy beneficioso, es muy reconfortante ver que realmente esta espiritualidad que uno tiene la bendición de recibir, la puede orientar hacia caminos para tener salud, bienestar, felicidad, éxito, si uno lo logra encaminar apropiadamente. Está entonces, si no entendí mal de lo que me acaba de decir, inmerso en desde el umbral de la muerte, haciendo una síntesis, o está agregando cosas nuevas. Sí, ¿Cómo le ha ido desde el haber escrito ese libro para hoy? Bueno, y ahorita estoy terminando de vender la segunda edición. Realmente la duda era si hacía una tercera edición o mejor me esperaba terminar el segundo libro. Y decidí mejor terminar el segundo libro para sacar una edición del segundo libro. Este segundo libro lo que tiene es una actualización de las teorías que puse en el primer libro. Por ejemplo, yo suponía que la mente, la conciencia, el alma o el espíritu realmente eran esa comunicación hacia Dios, hacia la conciencia universal, hacia la divinidad, o como de repente depende cómo las religiones lo interpreten. Pero esto mismo nos lleva a un beneficio corporal, físico, a la salud. Entonces me di a la tarea de investigar cuál es el origen de esta espiritualidad desde el punto de vista racional. Es que me encanta eso porque usted es pero comedor de libros. O sea, usted se va profundo a leer a diferentes autores y ver el origen. Usted está buscando el origen. Sí. ¿Y qué ha encontrado? Bueno, cosas muy sorprendentes. La verdad que me he quedado muy, motivado otra vez a seguir investigando. Lo que he encontrado es que realmente en el cerebro hay algunos elementos espirituales. Hay conectomas y demás. O sea que el cerebro... Antes pensábamos que el homúnculo era una parte del cerebro que era lo que representaba nuestro cuerpo a nivel de la corteza cerebral. Ahora se sabe con las neuroimágenes que el cerebro está conectado como con un montón de cables. Entonces el cable que va del lóbulo frontal al centro de la emoción, que es el sistema límbico, son cables que están conectados ahí, digamos. Son neuronas con axones. Pero para que podamos entender son como cables. Entonces, ¿un lenguaje sencillo? Exacto. Y estos cables comunican la parte frontal con la occipital, con la parietal, con la temporal. Entonces cuando surge una armonía, digamos, de ondas electromagnéticas es cuando surge lo que llamamos el yo, el alma o el espíritu. Entonces eso surge porque hay digamos que hay un esquema genético evolutivo que está en el cerebro. En otras palabras, venimos determinados a creer en Dios de una forma racional. Pues si esa es la fuente, de ahí venimos. Tenemos algo
Tal vez no es un lugar específico, pero es una armonía de unas electromagnéticas que nos tienden a la espiritualidad. Entonces esa espiritualidad surge de unos elementos que se llaman células en espejo, teoría de la mente. Ese es el origen de la empatía. Entonces esta empatía también es evolutiva. Entonces al estudiar el origen y la evolución del cerebro comienza uno a establecer que hay un cerebro primitivo, un cerebro más formado que se llama, o sea, el tallo cerebral, que es el cerebro reptiliano, digamos, que compartimos con los reptiles. Ajá. Después está el cerebro límbico, que es el de las emociones, y que compartimos, por ejemplo, con los mamíferos. Y después está el cerebro y la corteza, que es la que nos distingue del resto de animales. Pero realmente esta corteza es como que fuera el grosor de una servilleta, es algo muy pequeñísimo, y eso es lo único que nos diferencia. Pero en ese poquísimo está estructurado la espiritualidad, la empatía, la compasión, el altruismo. Y eso no es exclusivo del ser humano. Hay algunos principios protomorales en animales, en perros, en gatos, caballos, en simios, delfines. Caballos, delfines, no sé, ballenas, o sea, todos los mamíferos tienen cierto grado de empatía, digámoslo así. Y si nos retrocedemos hacia los principales orígenes de la evolución en insectos, por ejemplo las hormigas, las abejas, también tienen cierto grado de sociobiología, se llama eso, que es otro estudio que se llama sociobiología, que es yo pedí un libro una vez para leerlo precisamente, y lo que me mandaron fue un tratado de sociobiología, porque había de todo, hasta las células. Y ahora hay nuevas teorías matemáticas y nuevas teorías físicas que hablan sobre lo mismo, sobre esa conciencia universal que de alguna forma va contra la entropía y comienza a desarrollarse esto. Pero por supuesto que esa evolución nos lleva a la empatía, a la espiritualidad, y por eso le digo que hay... Al amor, ¿verdad? Sí, a la caridad. Porque esa es una palabra común, digamos, o es para hablar de todo esto profundo, sí, es el amor. Sí. Y me encanta esto que dice usted de los insectos, porque ese mundo es fascinante. Sí. Y lo lindo en los animales es que la hormiga solo sabe, puede, quiere y es hormiga. Sí. La abeja, lo mismo, el caballo, lo mismo, el perro, lo mismo, a excepción de nosotros, en la especie animal, el animal humano es el único que se confundió, esos cables que usted mencionó hace un rato que están en el cerebro, que hacen toda esa conexión para conectarnos con el yo superior, que es el fin final, aprendió a base de no querer sufrir más, o de no poder manejar la verdad, o de sentir que pertenece y no es excluido. Aprendió a mentir, y aprendió a mentir también que se miente a sí mismo. No es que le mentimos nada más a los demás, nos mentimos a nosotros mismos. Sí. Entonces, en esa desconexión temporal, porque yo creo que todo eso es temporal, algún propósito debe tener también en el aprendizaje. Eso lo malo es que es aprender a palazo puro, pues, o sea, sí, porque podemos aprender en el amor o aprendemos a aprender en el dolor. Hemos tristemente hasta ahora elegido aprender desde el dolor, pero a medida que vamos concientizando y teniendo toda esta información, qué bueno que hay gente tan curiosa e investigadora como usted, que suma y atrae y pone en una misma mesa de diferentes autores y diferentes áreas de la ciencia para que nos recuerden cómo es la cosa, como por dónde va el camino. Entonces, los animales, ¿cómo se comunican? La ballena emite un sonido que puede ser escuchada igual que los delfines, las hormigas. Ellas no tienen voz, pero tienen otra manera de emitir su radar, o sea, su olfato. Los murciélagos, por ejemplo, que es a nivel de sensores, digamos, que ellos, la energía, vuelan en la oscuridad y no se estrellan en las cuevas y todo eso, o sea, todo su oído, todo su sistema lo utilizan para lo que fue creado. Y si usted ve en la especie vegetal, ahí también vemos, o en la mineral, ahí también vemos la magia, o sea, el toque, la mano de nuestro creador, viendo cómo... Yo un día hace muchísimos años decía, pero ay, qué bárbaro, Señor, es que te luces. Le digo, pensando en un limón, partir ese limón, usted toma una semilla y todo el proceso para secarla y todo, y luego plantarla,
y cuidar que surja un nuevo limonar, y el saber cuándo es momento de empezar a dar flor, cómo la flor renuncia, o sea, se cae del palo para que salga el fruto, cómo dentro del fruto vienen nuevamente otro montononón de semillas que son nuevos árboles y miles de limones más. Su aroma, su forma, su color, su sabor, cómo está implícito en la naturaleza de cada una de las flores, las frutas, las verduras, las plantas, los árboles, los animales, nosotros, todo, doctor, toda la creación es perfecta, los microbios, o sea, todos los bichos que viven dentro de nuestro cuerpo, todo tiene una función, pero no hemos olvidado cómo convivir en armonía y equilibrio. Y lo que usted está diciendo con esas conexiones que tenemos en el cerebro, ¿cómo hacer entonces? ¿Qué encontró en lo que investigó? ¿Qué son aquellas cosas que nos llevan a esa desconexión, doctor? ¿Y cuál sería el camino para que las podamos reconectar? Bueno, yo creo que lo que más me ha impresionado de la investigación es que comencé a entender que muchas veces, bueno, la física dice eso, que nuestra conciencia crea la realidad. Pero una forma más fácil de entenderlo es que interpretamos cada quien la realidad a como Dios nos dio como bien podemos. Entonces, por eso es que cada quien ve la realidad desde su perspectiva. Así fue como entendí que la religión y la ciencia tenían perspectivas diferentes de una misma verdad. Que ahí se divorciaron, digamos. Ajá, y entonces cada quien agarró su ilusión, porque es una ilusión, un paradigma, un dogma, un episteme que formamos como grupo. Eso es lo que nos permitió la evolución. O sea, nosotros al creer en el dinero pensamos que el dinero está ahí. Sacamos dinero, prestamos, hacemos todo lo demás, pero el dinero no está en ningún lado. O sea, por ejemplo, un banco tiene 1 millón adentro y puede prestar 15 millones. Esos otros 14 millones no existen, solo están en nuestra cabeza. Entonces, todos los paradigmas funcionan así. Entonces, eso nos ha permitido asociarnos y reunirnos porque todos creemos en algo. Los rojos creen en los rojos, los creemos en los cremas, Barcelona en el Barça, y el Real en el Real, y todo es así. La religión también, y las naciones, las fronteras, los ateos, la literatura, los ateos es una religión atea, porque creen en algo, creen en que Dios no existe, pero es la creencia de ellos. Ajá. Entonces, cada quien cree en algo. Estaba revisando hoy en la mañana el concepto de religión, que realmente es creer en algo, fundamentalmente. Puede estar asociado a mitos, creencias, tradiciones, etcétera, pero fundamentalmente es una actividad cultural humana, nada más que eso. Entonces, hay una religión de fútbol, una religión del ateísmo, una religión del humanismo, una religión cristiana, una budista y así. Cada quien va creando. Entonces hay una religión económica, hay una religión de la literatura, que también son paradigmas, hasta las mismas letras, los mismos conceptos. Cuando uno va a buscar los orígenes de la palabra etimológicamente, se da cuenta que hay 3 o 4 concepciones de un mismo término. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada quien lo ve como puede. Entonces, en realidad estamos viviendo en un mundo de ilusión, que es lo que dice la física. Entonces sí hay un fundamento racional para entenderlo. Entonces, al uno aceptar que cada quien tiene parte de la verdad, eso le permite a uno estar más tranquilo y saber que uno tampoco tiene la verdad. Entonces es más fácil entender a los demás y sentarte a platicar, porque uno entiende que no tiene toda la verdad ni el otro. Entonces aprendamos de nuestras verdades. Y ese es el primer paso para comenzar a compartir, a comenzar a ser más sociales. Dejar de querer tener la razón. Exacto. Entender que nadie tiene la razón, tiene la verdad absoluta. Cuando uno entiende eso, se da cuenta que puede platicar con cualquiera. Aunque por supuesto que siempre va a haber personas que son un poquito más fanáticas que otras, ¿va? Pero uno entiende que su fanatismo es porque lo cree así, punto. Yo no tengo por qué imponer mi verdad, ni él tampoco a mí. Lo que sí hay que entender y atender es si algo me dispara a mí, o sea, si algo me hace estallar por dentro en cólera, en prejuicio, o sea, eso está basado en mis creencias, en mis prejuicios, en mi deseo de dividir y querer tener la razón, porque Exacto. Ahí es donde surgen las guerras, doctor. Exacto, y es muy importante este tema, porque fíjese que lo que hablamos del lóbulo frontal, donde está la espiritualidad, y el sistema límbico, donde está la emoción, y eso está conectado. Entonces, la inteligencia emocional se fundamenta en ese control racional sobre la parte emocional. Entonces, hay libros ahora de psicología positiva, de atención plena, de mindfulness, inteligencia emocional, que lo que tratan de explicar es eso. Cómo uno, al darse cuenta que su cerebro está comunicado del lóbulo frontal al límbico, tiene que aprender a controlarse. Lo que siempre ha dicho toda la religión durante miles de años es cierto desde el punto de vista neurobiológico. Entonces, si usted tiene una inteligencia emocional, va a aprender
a aceptar sus emociones porque es natural, todos las tenemos. Lo que sucede es que hay que aprender a controlarlas, aprender a respirar hondo, a aprender a meditar, a aprender a rezar y a orar. Por eso es que es tan importante la religión, porque lo han enseñado durante miles de años y hoy la psicología positiva está recordando esos preceptos universales aplicados a la ciencia. Entonces el supuesto boom ahorita del mindfulness, de atención plena, de psicología positiva, del flujo y otras cosas más, el sentido de pertenencia y de un sentido común último, todo eso es psicología positiva y todo eso lo dice la religión. Por eso ahora hay más de 6.000 artículos publicados en la literatura internacional científica que apoyan la relación entre espiritualidad y salud. Porque la salud es el completo bienestar físico, mental y social. El completo bienestar mental implica lo social, ¿verdad? Porque somos animales sociales. Claro. Y eso implica la salud física. Entonces esa interrelación está asociada a la espiritualidad. Entonces la espiritualidad mejora sus defensas, mejora su respuesta inmune, disminuye los problemas cardíacos, disminuye el estrés. Entonces ya está, eso que ya no hay duda, pues. Ya hay más de 6.000 artículos suficientemente como evidencia científica tipo 1A que respaldan la espiritualidad como fundamento de la salud física, mental y social. Aunque también hay excepciones. Siempre, como todo en la ciencia, algunos pueden tomar la religión de un punto de vista negativo y pueden orientar a sus seguidores por la teoría de la mente y la empatía, porque la empatía es para bueno y también para malo, ¿va? Claro. Si todos decimos vamos a la guerra porque nuestra nación, aunque esa es una utopía y no existe la nación, vamos a ir a matar personas. Un Hitler, sí, digamos. Exacto, no hay un sentido racional, lo hacemos por la emoción. Y entonces esa aplicabilidad del conocimiento de la mente sobre la razón y la emoción se aplica hasta para lo del neuromarketing, que es lo que está también de moda ahora, ¿va? Cómo influir a través de sus sentidos ese estímulo, ese centro emocional para que usted reaccione y compre y haga todo lo que tenga que hacer. Entonces ese es... Los carros cuando los hacen, los carros familiares, que es la mujer quien va a definir y en lo que nos fijamos, tiene que ver desde el color y la comodidad y el baúl grande, que si para el súper, si para las cosas de los niños, que si la seguridad, mientras que el hombre ve otras características. Ambas cosas son tomadas en cuenta para ver cómo yo hago más fácil la venta de un vehículo, por mencionar un producto. Me dejó así en shock, doctor. Hace un ratito, cuando usted estaba hablando, y el corazón me empieza tan, a latir fuertemente, cuando usted dice la conexión del lóbulo frontal con el sistema límbico, con el sistema límbico, que sí, ahí es donde surge la espiritualidad. Sí, la espiritualidad, el control de espiritual de la empatía, sí. Pienso, es que todo es así como un rayo, ¿verdad? Rapidísimo. Pienso en esta conexión fisiológica y a la par surge un niño, una niña, un ser humano que hasta los 2, 3 añitos no estamos todavía tan influenciados porque como dice el doctor Miguel Ruiz, la domesticación del ser humano, como somos seres gregarios, sociales, que vivimos en grupos, pues tenemos que aprender a comportarnos como tal, o si no, ni que fuéramos cavernícolas, ¿verdad? Entonces, en esa domesticación, donde aprendimos a controlar las emociones, porque eso es socialmente mejor visto, es donde empieza, creo yo, la desconexión. Porque si vemos a un niño y a una niña antes de los 3 años, usted los ve a ellos relacionándose sin importar credo, sin importar nivel socioeconómico, sin importar color y sin importar un montón de cosas. Nos peleamos, nos jaloneamos, queríamos los dos la misma muñeca o el mismo carrito, y al ratito estamos nuevamente amigados, muertos de risa, compartiendo. No hemos desarrollado la capacidad del resentimiento, del me las debes infeliz, notado te tengo, ¿eh? Sí, eso lo hace el adulto, bueno, eso lo empieza a hacer uno de niño conforme empieza a crecer y depende del entorno en el que esté siendo criado, sí, ¿verdad? Porque si mis papás son, a través de películas nos lo han mostrado, si yo sufro de bullying, por decir algo, en mi casa, viendo cómo mi papá trata a mi mamá trata a uno de mis hermanos o a mí, y yo me desquito si tengo un hermano chiquito o la mascota, y si no es eso, lo voy a hacer al colegio y replico lo que estoy recibiendo. O sea, se viene esa cadena de dolor, de desorden social.
pero se va dando en el proceso de domesticación. Por eso cuando somos niños somos tan light, vamos a decir, tan fáciles de integrar, integramos a la gente fácil a nuestra vida. No andamos con tanta máscara y tanta postura y tanta ropa y tanto que dirán y tanta acumulemos, tengamos más. Porque estoy eriza ahorita, porque nos estamos dedicando, tenemos esa bendición de que en esos primeros años estamos tan conectadas esas dos partes, que somos lo más auténtico que puede ser un ser humano. Sí. Y ahí somos súper espirituales. Claro. ¿Por qué? Porque amamos, porque damos lo que somos, no lo que alguien supone debería o tendría que. Y digo yo, Dios santo, esa capacidad de asombro que tiene un niño, la inocencia, la facilidad con que ama, eso es lo que al final, qué triste la forma como la recuperamos, leyendo, estudiando, cursos, la religión, el pidiendo perdón, perdonando, hasta que con suerte finalmente a las cansadas lo volvemos a recuperar, ese estado. Exacto, fíjese que aquí hay dos temas muy interesantes. Uno, lo que usted me estaba mencionando ahorita son exactamente lo que estamos platicando, son como que los paradigmas que nosotros vamos aprendiendo durante el crecimiento, ¿va? El paradigma de la religión, el paradigma de la sociedad, el paradigma del dinero, el paradigma del amor, de la posesión familia. Y todo lo demás. Pero quiero contarle que eso comienza desde que se concibe el óvulo con el espermatozoide y se llama epigenética. Entonces la epigenética influye en la mujer embarazada desde la concepción. Entonces hay principios antes del nacimiento que están modulando, por ejemplo, la secreción de cortisol. Las mujeres embarazadas en periodo de hambruna tienen problemas con el desarrollo de los niños. Esos niños heredan genéticamente esa predisposición. Han hecho estudios experimentales en ratas, para contarle. La rata tiene a sus ratitas. Las ratitas están juntas con la madre y esas ratitas chiquitas cuando crecen son normales, entre comillas. Si aislamos a las ratas y a la mamá rata y no están juntas después de que nacen las ratillas, esas ratas comienzan a secretar cortisol, que es la hormona del estrés, y se vuelven más agresivas en el momento que llegan a la adolescencia y la adultez. Porque las separaron de su Porque mamá. entonces tienen una reacción endocrina, claro, al estrés. Es que ya entran al mecanismo de sobrevivencia. Entonces comienzan a formar sus paradigmas, entonces forman las maras, forman las guerras y lo demás. Lo interesante es que los jóvenes que se han suicidado y que hacen estudios del hipotálamo y estudios del cortisol tienen los mismos elementos que sufrieron las ratas aisladas. ¿Qué significa eso? Que la desintegración, lo que siempre hemos sabido por intuición, ahora estamos comprobados con la ciencia. Esa falta de unión familiar, esa falta de amor y cariño durante la niñez, desde que nacen, y es más, antes de que nazcan, ya están influidos por la epigenética. Usted sabe que para poder evitar, ahora se sabe que para poder evitar algunos tipos de cánceres, se les comienza a dar una alimentación sana a las mujeres antes de que conciban, para que eso module la genética y la epigenética. Entonces se cambien los genes, se pueden cambiar. Otra cosa, la mente puede cambiar el cerebro, la neuroplastía. El cuerpo está renovándose todo el tiempo. Sí, aquel día platicábamos. El ADN se transforma, se transmuta. Esa es una cosa impresionante. Entonces, como usted bien dice, uno se asombra de este tipo de conocimientos de la ciencia de hoy, ¿no? Porque eso es que gracias a todos los avances uno se da cuenta de tantas cosas. La neuroplasticidad cerebral, cómo usted puede ser feliz si entiende cómo funciona su cerebro y usted mismo comienza a sonreír. Y mire, pues le voy a explicar esta situación interesantísima. La meditación se fundamenta en la respiración lenta, ¿verdad? Respira hondo, sí, entonces, sí. Como el cerebro sabe que cuando usted está respirando despacio, usted está relajado, entonces su cerebro reacciona como que estuviera relajado. Entonces, para relajarse, si respira despacio, su cerebro lo interpreta como que está relajado. Si usted comienza a hablar con una sonrisa, se le cambian las perspectivas de la vida. Y usted toma una actitud positiva ante lo demás, cambia su cerebro para que se module y usted vea lo bonito de la vida, que sea más positivo que negativo. Entonces, cuando comienza uno a armonizar toda la parte racional y científica con la parte espiritual, se da cuenta que son solo dos perspectivas de una misma realidad. Para los que creemos, Dios a través del alma, y para los que no creen, pues la conciencia a través del cuerpo. Pero los dos están hablando de lo mismo, sencillamente, porque hasta la física lo dice, ¿va? Entonces, por eso es que ahora,
como me vieron mis hijos, tratando de manera de ver cómo relaciono eso para todo, porque es para todo, para la vida, para la familia. ¿Ellos lo quieren en eso. bolitas y palitos o qué lo quieren? ¿En una cápsula? Papá, por favor. Yo creo que una pastillita quieren que uno traiga el libro, pero eso Sí. está difícil. Pero sí es interesante porque me ha hecho investigar más y más cosas, y conforme voy investigando más me voy dando cuenta de la relatividad de la verdad, ¿va? Yo estaba buscando hace poco, como también leí filosofía, yo también pensaba que los griegos eran los que habían fundamentado la filosofía, pero encontré unos artículos muy interesantes sobre los sumerios y cómo la filosofía comenzó ahí. O sea, de aquí para atrás son como 5.500 años. Y estaban pensando lo mismo que la filosofía actual de construcción, posmodernidad y posverdad del siglo XXI. Eso están diciendo ahorita, no es nuevo, eso lo viene diciendo, sabiendo el hombre por intuición, o porque lo tenemos en la cabeza metidos, o porque evolucionamos así, o porque Dios nos lo dio desde hace 6.000 años, posiblemente antes. Entonces quiere decir que no es nada nuevo. Lo que pasa es que lo vemos desde otro punto de vista, con palabras nuevas, con la resonancia magnética, con estimulación transcraniana, con lo que usted quiera, porque tenemos nuevos instrumentos para ver el cerebro por dentro. Esa es otra ventaja, ¿no? Que gracias a eso es que hemos avanzado en los últimos 10 años, lo que no habíamos entendido durante todos los milenios anteriores. Entonces nos está comprobando lo que la espiritualidad nos decía. Eso es lo que estamos descubriendo, lo que ya sabíamos por intuición, ahora a través de la ciencia. Eso es lo que yo entiendo. Esa es la cosa que quieren para validar pruebas, que sea algo científico, que sea algo comprobable, medible. Digo yo, hay cosas que uno las sabe, claro, en el corazón, porque es el alma la que lo sabe, y entonces se la anuncia. Ay, ha de estar así como que, yes, al fin estás despertando, o sea, ya te estás recordando de esto. Y decía una maestra, Montserrat Gascón, una española, dice, recordar es reconectarse con el core, o sea, con el corazón, ¿verdad? Y eso es lo que tendríamos idealmente que conectar. Claro. El corazón con el cerebro, para que fuéramos no emocionales, pero sí que pudiéramos ser más empáticos. Claro. Más generosos, compasivos, tolerantes, pacientes. Sí. Y podernos poner en los zapatos de los demás para comprender, porque somos es como pólvora, la forma como enjuiciamos, como como clasificamos, dividimos, y hay 2 cajas nada más, sí, no, bueno, malo, y todo aquello que esté en lo malo, en el no, en lo contaminado, en lo que no me gusta, o en lo que está con mis prejuicios, le voy a dar la espalda, y con eso me estoy perdiendo una gran oportunidad de ampliar un montón de cosas. Hoy que venía para acá, que venía del Cerro Alush, pensaba en tantas cosas, conversaciones que van en mi mente, y me cae nuevamente la frase de mi amigo el doctor Haroldo Cabrera Mancio, cuando dice, nunca la ignorancia fue más atrevida que cuando critica algo que no sabe. Exacto, fundamentalmente. Y eso es también importante conocer, aprender a entenderlo, o sea, que no sabemos todo, ¿verdad? Y conforme uno comienza a investigar y se da cuenta que ni las matemáticas, ni la física, muy bueno la biología, ni nada que conozcamos tiene la verdad absoluta, tiene sus límites. Las singularidades de la física, el origen del Big Bang, el origen de la vida, que hay dentro de un agujero negro, que es la materia oscura y la energía oscura del universo. Hay muchas cosas que no entendemos. Entonces, cuando uno comienza a entender que hay muchas cosas que no entendemos, hay posibilidad de muchas cosas más. Entonces, cuando uno comienza a entender que la verdad no tiene nadie, que no tiene que ser humilde. Y ahora yo cada vez dudo de todo, porque hay tantas cosas que uno no puede entender, que dicen, no, bueno, ¿qué pasará realmente aquí? Pero es sorprendente. Incluso estaba realizando unos trabajos de investigación de los niños, cómo ellos nacen con un altruismo genético. Digamos, los recién nacidos, los bebés. Nacen, el doctor Blum hace esos estudios experimentales en niños menores de 2 años de edad, en los cuales los niños nacen buenos, por decir de alguna forma. Pero cuando usted les da de comer y ellos agarran, por ejemplo, los cereales de chocolate, y los demás niños agarran cereales de chocolate, entonces ya comienzan a hacer un paradigma, comienzan a hacer una ilusión mental, y ya ellos agarran a las acciones de los que comparten con ellos ese episteme o ese paradigma, y así es como se comienzan a formar los paradigmas. Por eso que después somos amigos. O sea, todos los que comemos. Todos los que somos de color rojo, aquí va, y aquellos que son de color blanco, allá. Pero son los paradigmas que vamos creando con la mente conforme vamos creciendo y desarrollando. Y esa ilusión
de las verdades es lo que nos divide. Claro, como estamos en el mismo equipo, nosotros somos los buenos, los que tenemos la razón, ¿eh? Somos los buenos. Sí, nosotros somos los dueños de la verdad. Exacto, y entonces eso siempre pasa con las guerras, ¿va? ¿Quién es el bueno? ¿Nosotros o ellos? Nosotros, ¿va? ¿Quién hace la historia? Los que ganan. ¿Los que pierden qué? Entonces hay muchas cosas que no están completamente entendidas y resueltas. Entonces uno se deja guiar, porque eso es la psicología ahora, que uno se deja guiar porque lo que es más fácil de entender. Y si lo entiendo así, ya lo creo, ¿verdad? Y ese es el error, creer que todo es así. Porque muchas veces uno cree en una verdad que no es también tan verdad como debería ser. Entonces cuando uno comienza a entender eso, comienza a afectar. Y cuando usted demás. empieza a romper paradigmas, y cuando usted quiere salirse de su cajita donde la educaron o la pusieron o le tocó nacer, empieza, porque hay tantas cosas ahí atrás, ¿verdad? Sí. Entonces la, entre comillas, deslealtad familiar, como pretendo yo ser desleal al clan. Eso. Pero es que sobre el clan estoy yo, porque yo soy uno de los integrantes del clan. Pero para que yo sea parte de un buen clan tengo que ser un buen yo. Y así cada uno, ¿verdad? Entonces, se les dicen ovejas negras, solo porque no hacen y piensan y sienten y repiten los mismos patrones que ancestralmente se han hecho, donde las familias, todos los miembros de los Pérez Ruiz son de esta y esta otra manera, y no se te va a permitir que seas de otra, porque si te atreves a hacer así, excluido. Y la exclusión en una familia, el ser humano lo vive como algo muy dramático. Claro. O sea, sí lo marca. Sí, es importante, porque entonces por eso es que las malas trabajan así, ¿eh? Porque ellos tienen empatía dentro de ellos y obligan a nosotros a hacer mal, porque ellos se sienten en una familia, se sienten la aceptados. Familia que no tuvieron. Exacto. Entonces ellos se identifican con eso y ellos saben que están actuando mal. Por eso han hecho estudios en la gente que es psicópata, en los asesinos y en todas las personas que tienen un coeficiente intelectual normal, digamos, y aceptan que están haciendo mal. Otra cosa son los psicópatas asesinos, que aceptan, sí aceptan que están haciendo mal, pero no les importa, porque tienen abolido la parte emocional, que les cortó el conectoma del lóbulo frontal al sistema límbico. Entonces ellos actúan por instinto y por las endorfinas cerebrales, porque se sienten bien, pero saben que están actuando mal, sin embargo no sienten culpa, porque se les bloqueó la parte de la conexión del lóbulo frontal con la parte del sistema límbico. Incluso se han identificado que los pacientes que son psicópatas asesinos tienen cierta disfuncionalidad del lóbulo frontal. Así fue como se dieron cuenta que había la relación de la anticipación, del trabajo y de la empatía y la sociedad en el lóbulo frontal, que fue un individuo que se llama Final Gage, que se atravesó un hierro en la cabeza, y por eso se dieron cuenta. Entonces ahora los estudios dicen eso. Ese entiendo que se desarrolla hasta como por el año o algo así, no es desde que nacemos. Desde que concebimos se comienza a formar todo el sistema nervioso. Esa es una idea. Sí se forma, porque poco mencionaban a poco. En esto donde lo escuché yo, es que por eso es que el niño no conoce el peligro, puede ir caminando así en la cornisa, sin saber que se atraviesa corriendo atrás de su pelota, sin siquiera ver si viene una moto, una bicicleta, un carro que lo aviente, ¿verdad? Sí, ¿Tiene que ver eso con el lóbulo frontal también? Sí, porque pasa que hay unos factores genéticos y unos factores epigenéticos. ¿Qué significa esto? Que traemos para entenderlo de esta forma, traemos unos principios morales universales y unos principios morales que son influidos por la cultura. Entonces todos sabemos lo que es bien y mal, y bien en el sentido de empatía con el prójimo. Todas las religiones, todo lo que revisé, todos tienen ese sentido de empatía con el prójimo. Pero todo lo demás ya puede ser influido por la sociedad. Entonces, sí hay principios morales que son influidos por la sociedad. Una mujer puede tener 7 maridos, o un marido puede tener 7 mujeres. Es bueno pegarle a la mujer cuando la apedrean, cuando tuvo algún tipo de relación extramarital. Los otros lo aceptan, y así cada quien en su cultura va creando diferentes formas de moralidad influidas por la cultura. Pero lo genético, lo que está dentro de cada uno, eso ya viene programado desde antes de nacer. Entonces, todo lo demás es igual. Entonces, el miedo instintivo, pues por supuesto que el calor lo va a rechazar, pues tiene que quemarse para experimentarlo. Pero si usted le enseña por cultura que no lo haga, va a aprender en el transcurso del crecimiento del niño. Entonces pueden educar a los niños al principio para que vayan moldeándose, para que se cuiden. Pero en una sociedad donde no hay problemas pueden salir a la calle, en otra sociedad no, entonces eso es cultural. Pero ¿Qué pasa cuando hay hasta una canción de tropecé de nuevo con la misma piedra? O sea, ¿qué pasa cuando pasa el mismo error, y pasa el mismo error, y pasa el mismo error? O sea, esa es una pregunta. No hay aprendizaje. Yo lo voy a contar. Hace un par de días fui a buscar a un amigo,
Y le dije, mira, ¿por qué estás metido ahí un poquito en cosas ahí? Pero son políticas, ¿verdad? Son cosas políticas. Entonces digo, ¿por qué te metiste en eso? Siendo una persona tan brillante, tan inteligente, tan... Ah, porque soy algo tontito, me dijo él. Entonces dije, mira, según lo que estoy estudiando ahorita, te voy a contar qué es lo que sucede. Que uno trabaja el 90% de las veces por instinto, no racional. Entonces, la parte racional se puede bloquear a veces el lóbulo frontal. Cuando uno está ebrio, cuando uno está enamorado, cuando uno está drogado, se bloquea el lóbulo frontal. Por eso es que uno se casa y no piensa en el futuro. Exacto. Entonces, como se bloquea ese lóbulo frontal en la parte racional, usted actúa por instinto. Por eso cometemos los mismos errores. Por eso este cuate está dirigiendo un movimiento sindical, porque está actuando por instinto, por sus principios sensoriales, emotivos, cerebrales y el corazón. No lo está haciendo racionalmente, porque si se pone... ¿Y cómo se puede salir uno de eso? Tiene que entrenar su cerebro. Entonces esa es la neuroplastía, a aprender a no ser tan impulsivo en las decisiones, a no contestar con el hígado. Si antes, yo diría, no hay que contestar con el sistema límbico, hay que contestar con el sistema racional, con la corteza. Entonces uno tiene que aprender, por supuesto que todos tenemos instintos, todos tenemos emociones, pero hay que aprender a modularlos. Y eso se llama meditación, se llama oración, se llama reflexión, se llama contemplación, se llama lo que usted quiera, pero ese sentimiento del sí mismo que lo promueve la espiritualidad es lo que hay que hacer racionalmente. Entonces yo dije, mira, esa es la respuesta, estás actuando por instinto, no por razón. Y te apuesto que hacer la cuenta, digo, mira tus pros y tus contras, y vas a ver qué es lo que te conviene, y vas a saber que no te conviene eso, pero estás ahí. Se dejó arrastrar por la emoción. Exacto. Entonces las emociones son muy instintivas y también nos sirve porque una emoción de reacción inmediata evitamos un accidente de un carro, evitamos atropellar a un niño, evitamos muchas cosas. Eso es necesario para sobrevivir como animal social, pero también hay que aprender a controlarlo. Y eso es una inteligencia emocional, eso es una neuroplastía cerebral, esa relación mente-cerebro, que hay que entenderla y modularlo y aprender a controlarlo. Eso es lo que antes se decía por control, el autocontrol. Eso. Entonces eso es lo que hay que aprender. Pero hay que hacerlo de la manera correcta, porque si yo solo me controlo, vamos a encerrar entre comillas la frase me controlo, pero no hago todo el viaje interior, lo que hago es reprimir. Y al reprimir, esa charada es una olla de presión. Sí, pero entonces dice uno, pero aguantaba, le hacían, y de repente, con una nada, o sea, la gotita que rebasó el vaso. Sí. Y estalla. Entonces esa es otra cosa. Nuestras emociones las vivíamos tal cual cuando éramos chiquitos. El niño, para empezar, nace y no puede hablar. Su única forma de comunicarse es el llanto. Llanto de cambiarme el pañal, dame de comer, tengo miedo, tengo calor, me pica, me arde, o sea, todos los llantos, las mamás, yo no sé cómo fregados le hacemos, pero aprendemos. No, dice uno, tiene tal cosa. O sea, uno sabe cuando su bebé está llorando por qué motivo, por esa misma conexión. Pero crece, gatea, aprende a caminar, balbucea, aprende a hablar. La primera palabra que aprendemos es no, porque de alguna forma estamos buscando mantener nuestra identidad, digo yo, lo que somos, lo que venimos a hacer, lo que fuimos creados. Uh-huh. Y entonces empieza el niño empieza a vivir, ya camina, ya habla. Está enojado, llora, grita, se berrinche. Está feliz, se desatornilla de la risa. Uh-huh. Está triste, hace su carita. Toda su corporalidad vive la emoción. Claro. Cuando somos grandes, ¿qué tenés? Nada. Y usted ve desencajada a la persona, pero no tiene nada. Se la está llevando el río, pero está bien. Entonces, toda esa incongruencia, toda esa desconexión, todo ese negar las emociones. Las niñas no pegan, los hombres no lloran. O sea, todas esas condicionamientos nos llevan, doctor, a decir, no, pues si quiero ser linda no puedo ser enojada. Si grito me voy a ver mal. Si pido van a decir estás muerta de hambre o no sé cuál. Y entonces es imposible no crear máscaras para ser aceptados. Exacto. Para encajar. Claro. Esos son los paradigmas.
formar máscaras en una sociedad. Pero lo que dice Gottman en el libro de inteligencia emocional es que esa emoción frustrada o ese control de la emoción hay que dirigirlo hacia algo. Entonces lo clásico que dice uno, anda a pegarte con el boxing. Tírese como el niño del súper a hacer berrinche. Pero no, o sea que uno racionalmente tiene que aprender a ir a hacer deporte, obras de arte, pintura, ejercicio, baile, sacar, lo que sea. Hay muchas formas, lo que sugiere la inteligencia emocional, que no es la única. Hay inteligencia de todo, inteligencia económica, inteligencia social, inteligencia intelectual, y todo es un equilibrio. No es solo, que la gente que es exitosa en el colegio no siempre es, o en la universidad, digo a todos, no es el que tiene más pacientes en la calle. ¿Por qué? Porque tiene que tener inteligencia intelectual e inteligencia social. Inteligencia empática, si lo quiere ver así, inteligencia espiritual, si lo quiere ver así. Entonces son muchas inteligencias que son conectomas, ¿va? Los conectomas son las inteligencias que hay que armonizar y aprender a controlar las emociones dirigiéndolas hacia algo positivo. O sea, ¿estoy enojado? Sí, hay que aceptar que estoy enojado. Pero ¿Tengo miedo? Sí. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo. Es no natural, ya, y solo que esté abolido su cerebro en una parte, entonces tal vez no va a sentir emociones. Pero todos sentimos emociones, entonces hay que aprender a dirigir eso hacia lo positivo, a buscar alguna forma, y cada quien sabrá, porque tampoco se puede dar una regla para que todos hagan esto. Pues, por ejemplo, nosotros vamos al gimnasio, nos vamos a desahogar ahí, voy a correr una maratón si tan enojado estoy, o voy a caminar tanto con y le doy. Entonces hay que orientar eso, pero aprenderlo. O me siento a meditar. Y como es un reflejo condicionado, uno lo está haciendo y lo está haciendo y lo está haciendo, entonces aprende uno a controlar el estrés y las emociones. Por ejemplo, eso de la atención plena son ejercicios de 5 minutos, que es respiración profunda y relajación del cuerpo. Yo lo entiendo así, es hacer consciente a lo inconsciente. Uno respira inconscientemente, lo vuelve consciente. Uno no siente el contacto de la pierna con la silla, pero lo vuelve consciente. Entonces, hago consciente todo lo que no siento conscientemente. Entonces, eso me ayuda a reflexionar sobre sí mismo y a darme cuenta de dónde estoy yo. Claro, me trae al presente, me muestra que no está pasando eso, que mi vuelta estaba como carrusel dándole vueltas al mismo temita, que era el que me estaba poniendo de mal humor o con ansiedad o complicada o triste o enojada. No está sucediendo, que sí lo hago vivo cuando lo arrastro del pasado para acá. Entonces, todos esos ejercicios de respiración de consciente nos devuelven la paz, la calma, la alegría, o sea, todo lo que usted decía hace un rato, y es algo de practicar con regularidad. Claro. Julio Bebione decía, él se creó para sí mismo su técnica del 2x2, que es cada 2 horas se daba 2 minutos para escanear su cuerpo y su mente de cómo estoy, o sea, cómo me siento. Así es. Ahorita estoy ansioso, ¿qué está pasando? ¿En qué pensamiento ando que me tiene ansioso? Ahorita me siento enojado. ¿Qué cosa es la que estoy machacando que me tiene tan mal que no quiero soltar? ¿O de qué otra forma puedo ver esto que me tiene tan mal? O porque estoy triste, pero ¿cuánto pasamos, doctor, desconectados? Y en general, comemos y ya no disfrutamos ni del aroma, ni las texturas y los sabores. Manejamos y ya ni vimos cuando pasamos por tal lado. Vamos como automatizados, sí, haciendo cosas. Y ahí, creo yo, nos estamos perdiendo la gran oportunidad de la vida, que es vivirla en conciencia plena. Exacto, ese sistema se llama por default. Uno vive la mayor parte de su tiempo en automático, digamos. Ese sistema automático es porque todos estamos, yo digo que el cerebro es ecológico, trata de no gastar mucha energía, y la gasta cuando concentramos y nos hacemos conscientes de las cosas. Cuando estamos en automático, estamos manejando sin darnos cuenta, estamos viajando de un lugar a otro, estamos leyendo y no nos acordamos ni qué leímos. Eso es automático, entonces hay que poner atención, pero cuando ponemos atención, nos hacemos conscientes de las actividades, el cerebro gasta más energía. Por eso es que tenemos que controlar eso. ¿Ese automático será un mecanismo de defensa? No, lo que pasa es que el cerebro lo actúa así porque el cerebro está acondicionado a vivir en tranquilo, digamos. Entonces, en automático, en piloto automático del avión, así. Entonces, ese sistema automático... No necesita piloto, el ingrato, ya se manda solo. Muchas veces actuamos así. El 90% de las veces actuamos así. Ay, Jesús. Por eso le digo, para racionalizarlo hay que gastar más energía. Y la mayoría de los cerebros no quieren gastar energía. Por eso es que las grandes poblaciones se van a la guerra. Por eso es que hacemos muchas cosas sin pensarlo. Por eso es que mi amigo está dirigiendo un movimiento de huelga por otras cosas.
porque yo también, porque estoy trabajando tanto, si ya estoy infartado, ya tengo tantas cosas y tengo otras, lo estoy haciendo por instinto, no lo hago racional. Si yo me pongo a hacer los cálculos, no lo voy a hacer. Entonces lo hago por emoción, por emotivo, porque me gusta, pues, o por ser sistemas primitivos que me tiran endorfinas y me siento feliz. Así estamos todos y la mayoría. Por eso es que es difícil, pero se puede hacer. Con el reflejo condicionado, con la neuroplastía, con el estar entrenando al cerebro a modularlo y entrenarse. Entonces esa respiración consciente estimula los lóbulos frontales. La meditación estimula los lóbulos frontales. Las monjas franciscanas al rezar y orar el rosario estimulan el lóbulo frontal. Entonces cuando han hecho los estudios en ese tipo de personas que están en mindfulness, atención plena, respiración consciente y todo lo demás, son las mismas áreas. Que se están iluminando, digo usted. Sí, pues sí, se les ilumina el lóbulo frontal. Incluso los ateos no se les ilumina. Dejan de utilizar. Están en contra. Sí, porque no, es como que usted tuviera hacen un músculo. Conexiones, lejos de eso siguen peleando con la desconexión. Las van apagando, ¿va? O sea, como no usan ese tipo de estímulos a nivel cerebral, que hay un área, hay conexiones, que no es un lugar focalizado, dejan de utilizarlo. Y al dejar de utilizarlo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted deja de utilizar un músculo? Se atrofia. Igual es el cerebro. Y hay quienes ni lo han estrenado. La cara casi lo Eso también es cierto, hay gente que no llega nunca a estrenarlo. Usted mencionó ahorita, doctor, hábleme del reflejo condicionado, por favor. ¿Qué es eso? El reflejo condicionado es que, por ejemplo, usted comienza a hacer algo. El reflejo condicionado lo trae Pavlov. Entonces Pavlov tonaba una campanita y le daba de comer a un perro. Tonaba la campanita y le daba de comer. Entonces después no le daba de comer, tocaba la campanita y él salivaba. Ajá, entonces ahí se fundamentó el reflejo condicionado. Entonces todos nosotros también somos animales. Entonces nos acondicionamos, nos acostumbramos a hacer algo. Y siempre lo va a estar haciendo. Entonces ya está acostumbrado su cerebro y su mente a estar trabajando. Pero para evitar el Alzheimer, ¿qué hay que hacer? Cambiar las expectativas, agarrar por un nuevo camino, viajar, aprender cosas. Entonces, esa estimulación cerebral está tirando información a diferentes áreas que están reactivando. Si usted vive en piloto automático, se le va a ir apagando toda su parte brillante y entonces eso le es perjudicial. ¿Qué porcentaje usamos del cerebro? Conscientemente el 5 o 10%. Imagínese, y el resto en automático. ¿Qué pasaría si usáramos un 20, un 30, un 40? ¿Fundiríamos chumaceras? Y lo que pasa es que el cerebro no está capacitado para eso, no está evolutivamente preparado para eso. Si lo va poco a poco ir evolucionando. Pues sí, porque lo que se ha desarrollado es el lóbulo frontal. Entonces, si seguimos así, como dicen los marcianos, esa gran cabezona, posiblemente va a ser más sí. O sea, si vamos como vamos, porque cuando usted mira la evolución cerebral va del tallo, cerebelo, al sistema límbico, a la corteza, al lóbulo frontal. Entonces, va como para adelante y para arriba, digamos. Entonces, si eso sigue así, vamos a llegar a tener una cabeza más grande, con un lóbulo frontal más prominente. O nos vamos a morir. O vamos a volver el cyborg, toda la automatización, el internet a nivel cerebral que se puede hacer, ¿verdad? Y el problema es que ahora, bueno, no sé si es problema, ¿no? Pero ahora, antes se pensaba que uno no podía leer la mente, ¿verdad? Y tampoco seguimos sin poderla leer. Pero a través de la resonancia magnética nuclear y la computadora se está comenzando a descodificar lo que está viendo. O sea, que usted mira una imagen, entonces el cerebro está siendo evaluado por una resonancia magnética. Y a través de una computadora decodifican la información que entró por sus ojos al lóbulo frontal y están decodificando lo que usted está viendo. O sea que ahorita más o menos un 60-70% de lo que miramos se puede ya interpretar en una computadora. Y en China ya están usando eso para evaluar los sueños. Y van en un 60%. De aquí a 100 años, ¿qué va a pasar? Si eso sigue así. Porque mire, los últimos 100 años de la humanidad fueron de cambios gigantescos. A nivel científico. Incluso Michio Kaku, en un libro que se llama El futuro de la mente, dice que toda esa información, ¿va? Toda esa información se va a poder compilar en un aparato X y se va a poder transportar a otros lados, a otras galaxias, a otras estrellas. Es un físico, ¿va? No es ciencia ficción. Es un físico que escribe sobre la mente y el futuro de la mente. Y dice que eso se va a poder hacer. Y no solo él, ahora todo el mundo lo dice. Y hay hasta películas. Otra estaba viendo yo, mis hijos me han recomendado unas series ahí en Netflix. Que son esos principios, esos señores leyeron ese libro o consultaron con un físico, pero es la física aplicada a la ciencia ficción. Simplemente intuición, imaginación y claro. Todo, y porque nos han pasado la información. ¿Desde cuándo viene la información transmitiéndose? Usted mismo dijo hace un rato, hace más de 5,000 años, sí. Los sumerios ya hablaban de lo que ahorita están poniendo como novedades. Incluso las matemáticas, estaba yo leyendo que tienen una de sus ecuaciones, las fórmulas trigonométricas de Pitágoras las tenían los sumerios.
no los griegos. Y esa matemática de los sumerios está siendo aplicada ahora. Y no estoy hablando de cosas ocultas, sino que estoy hablando de los descubrimientos de las tablas cuneiformes por científicos. No estoy elucubrando sobre misterios del oculto, nada. Estoy hablando de lo que han investigado. ¿Sabe cómo se me hace a mí? Son inventos míos, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo se me hace a mí? Es como que usted está en una parte del mundo, por allá por Australia, yo estoy aquí, ambos somos curiosos, investigadores, estamos, para mí, los científicos, los que Alejandro Graham Bell y Thomas Alva Edison y Einstein y todos estos que descubrieron cuánta genialidad, están tan ensimismados, tan enfocados, tan presentes, haciendo lo que están haciendo, que a mí lo que se me ocurre pensar es como que tienen como el teléfono directo o el celular del universo y entonces entran como en unas ondas energéticas espaciales donde tienen, y como que la información anduviera toda flotando ahí, como quien dicen ahora en la nube, que tú así como mandan ahorita todo a la nube, lo que uno tiene en el celular o en las computadoras, y entonces al estar en ese estado de alta presencia, están como con antenitas y ¡tan! Se pescan a una información, yo aquí y usted al mismo tiempo lo puede hacer en Australia y ni nos conocemos, o en la China, o en Japón, o en Brasil, o donde sea. Y entonces descubrimos cosas. Yo creo que todo está ya escrito ahí, plasmado a nivel molecular, energético o algo, se me ocurre a mí pensar. Y por eso pienso la telepatía, la clarividencia, todos los otros sentidos que tenemos sin desarrollar altamente. Ahí morirían celulares, ahí moriría todo, porque yo necesito hablar con el doctor, solo entro como en un estado de mente y le mandaría el mensaje, porque bien que y sí funciona, porque bien decimos, no te vas a morir, hoy estaba pensando en ti, y la persona se aparece, ¿verdad? O me llama. Entonces, son cosas que ya suceden, pero creo yo que se pueden mejorar. La teletransportación, necesito ir ahorita a Japón a resolver eso, ¡pum! O sea, como en un clink de ojos, yo ya estoy allá. Creo que todo eso se puede hacer. Mire, usted debería leer un libro que se llama El libro rojo de Jung. Lo que usted está diciendo es lo que decía Jung, que hay un inconsciente colectivo y unos arquetipos que están en el subconsciente, lo que lo volvemos consciente conforme vamos evolucionando. Lo que usted dice surgió en las civilizaciones. Cuando pasamos de recolectores, cazadores recolectores a agricultores, fue en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Los mayas y los egipcios y los sumerios y todos no se comunicaban, no que tuvieran teléfono. Entonces cada quien fue evolucionando eso. Entonces el inconsciente colectivo de Jung, el imperativo categórico de Kant, el orden implicado de Bohm, y todo ese es un entramado, una fuente de energía, ese Jung, que donde sale el consciente. Entonces hay algo ahí. Yo ahora como lo veo es que es la genética, pero si lo ponemos desde otro punto de vista, es algo que está ahí, que nos influye la información. Entonces, ayer me estaba también comentando un amigo que un señor indígena le habló tan filosóficamente y tan profundamente que se impactó. Le digo, mira, es que se lo traemos en todos genéticamente, decía, no es porque sea porque es leído y estudiado. Y él no ha leído filosofía ni ha puesto a leer. Sin embargo, lo trae instintivamente. Yo creo que la genética, pero si hay algo más ahí, lo traemos todos y ahí está la información. Y si no se me ocurre a mí, se le ocurre a usted o a alguien más y lo va a sacar. Claro, en este inconsciente colectivo. Esto es el mono, creo yo, el caso de los monos que aprendieron a que había que lavar la papa para no comérsela con arena. Son monos, ¿verdad? Sí, esa es la genética epigenética que va que después en otro lugar están los monos haciendo, y no se trasladó de punto A a punto B el mono pilas para ir a enseñar al resto de monos en la humanidad cómo era que había que hacerlo. Sencillamente ya es como una información genética. Por eso es que la espiritualidad es universal. Así como me lo explico yo, lo entiendo. ¿Cómo es posible que en todos los lados haya surgido una creencia en una divinidad o un ser o en un estado, como lo quiera interpretar, no importa cómo? Hay algo superior, absoluto o total. ¿Por qué en diferentes lados del mundo al mismo tiempo sin comunicación? ¿Cómo surgió eso? Tiene que ser genético.
A menos que hubiera otra cosa así especial, pero yo así me lo explico. Entonces, ese inconsciente colectivo de Jung es eso. Los arquetipos es eso. El orden implicado, imperativo categórico de Kant, la moralidad sublime, el superyo de Freud. Entonces, todos esos están hablando lo mismo. Solo que lo hablan sin saber qué es. O sea, lo intuyen en la palabra. Intuyen lo que está sucediendo, como usted lo intuyó también. Y muchas personas lo intuyen. Sí, porque solo yo le diría yo, en mi lenguaje me lo fumé, pues, o sea, eso que No, le dije es solo se me ocurre como que es que no sé ni cómo decirle que lo pienso, o lo siento, o me vibra, o me llega, es algo que algo adentro de mí me dice que como que así debe ser la cosa. Así es, incluso lo que usted hablaba de telepatía, teletransportación, materialización, esos son principios físicos que hoy se están comprobando en el acelerador de partículas. Hay comunicación de partículas de fotones de aquí a la Tierra a los satélites por teletransportación. Los chinos lo hicieron ya, y también en España. Y también acelerador de partículas. Entonces la teletransportación, la telepatía, la materialización, los viajes en el tiempo, son principios físicos comprobables que la física de hoy, hay un libro que se llama La física del futuro, de Michio Kaku también, que habla sobre todas esas cosas. Y si usted lee un libro que se llama El universo elegante de Stephen Hawking, que es ateo, es él, no es ateo al final, pero él decía que sí, también habla sobre eso. Entonces toda la física, la teoría M habla de eso. La materialización, el origen del Big Bang, el paso de un universo a otro, cómo las partículas pueden aparecer y desaparecer, cómo pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, son principios físicos. Ya no es una ilusión, o sea, yo leí física por eso, porque no entendía cómo es que estaba tirado ahí y se me estaba viendo de otro lado. Entonces ese principio de simultaneidad, alguna forma hay que entenderlo, y ahí, en física. A la gente que le ha pasado que está en sala de operaciones, lo están operando, está viendo todo lo que los médicos están diciendo, pero él está como flotando encima y está viendo su cuerpo ahí, todo lo que está sucediendo al mismo tiempo. Eso fue lo que me pasó a mí, yo me vi desde arriba, cuando sufrí el accidente de aviación y el infarto. Entonces por eso que investigué todas estas cosas, no es porque no tenga nada que leer, tengo que leer también otorrino, yo soy maestro de otorrino. Entonces yo leo esto por curiosidad, porque quiero entenderlo. Entonces ahora que leí física, me di cuenta que sí es posible. Y como la conciencia no es materia, más supuestamente es energía, la energía también puede hacer eso. Los fotones lo pueden hacer y hay experimentos para hacerlo. La lámpara de doble hendidura es el principio fundamental para entender estos fenómenos, que fue hecho en 1800 y pico, o sea, hace, 200 años. Entonces son cosas comprobadas hoy por la ciencia, algo que la religión y la espiritualidad nos ha hecho durante miles de años. Por eso que hay una sinergia, quiero yo. Ok, usted dijo hace un ratito los viajes en el tiempo, la paralelidad del tiempo, que pasado, presente y futuro están sucediendo al mismo tiempo. ¿Ha leído de eso? Sí. Cuando uno se está muriendo, cuando yo por lo menos experimenté que uno mira su vida como que fuera este papel, ¿verdad? De aquí está su vida y usted está como aquí. Entonces supuestamente es un espacio atemporal. Lo que dice la física, la teoría M, es que hay múltiples universos en infinitas dimensiones. O sea que hay infinitos universos en infinitas dimensiones. Entonces un espacio entre uno y el otro es ese espacio atemporal. Hay una película que se llama Intergaláctica o Interestelar o algo así, que fue asesorada por un físico teórico, Kip Thorne se llama. Y él asesoró eso, y entonces él sí sabe esa relación de la temporalidad, y habla sobre los agujeros negros y los agujeros de gusano, que son principios físicos. Entonces, un agujero de gusano es cuando colapsa una estrella gigante y toda la energía alrededor entra dentro del agujero. Galaxias enteras, planetas y no digamos qué cosas más. Absorbe. Todo lo absorbe y desaparece dentro del agujero negro. Entonces, ¿qué pasa con la energía y la materia? No se puede destruir. Entonces, ¿a dónde pasa? A otro lado. Solo se cambia de... Entonces dicen que puede ser un paso a otra dimensión, a otro universo, los agujeros negros. Los agujeros de gusano son un agujero negro aunado a un agujero blanco. Entonces, el agujero negro capta como una aspiradora todo una galaxia, imagínense. Galaxias enteras entran aquí y salen supuestamente al otro lado. Entonces, trasladándolo a otra dimensión. Sí, entonces uno puede hacer una máquina del tiempo si uno llega al borde del agujero negro. O si uno fuera más rápido que la velocidad de la luz, si pudiera. Si usted agarra un astronauta aquí y otro se va a la velocidad de la luz a viajar por el espacio y regresa, y son gemelos, el gemelo que se queda en la Tierra va a estar más viejo que el gemelo que viajó. Entonces, ¿cómo puede ser? Eso lo dijo Einstein, no lo dijo cualquiera. Y eso es lo que es la relatividad y el tiempo y el espacio. Entonces, ¿sí se puede viajar en el tiempo y el espacio? Sí se puede, pero como energía, ¿va? ¿Sí? Como materia, dice Michio Kaku, que se va a poder. A través, eso se llama un agujero negro, pero con una energía exótica.
O sea que los agujeros negros se forman y desaparecen, ¿va? Los chiquitos. Y los gigantes están en el centro de la galaxia, o sea que hay a todo nivel. Entonces lo que quieren los aceleradores de partículas en Europa es crear otra vez el Big Bang, para entenderlo. Pero al crearlo tienen que formar un agujero blanco, que viene de un agujero negro. Entonces la teoría dice que pueden pasar muchas cosas, pero en fin. Entonces eso es para poder experimentarlo, pero para poder hacer un experimento eso hay que tener un acelerador de partículas del tamaño de la Vía Láctea, para poderlo hacer lo que le estoy diciendo. ¿Sabe cómo se me hizo todo eso que me dijo ahorita? Tan científico. ¿Cómo? Como la luz y la sombra que habita en cada ser humano. La sombra vendría a ser mi agujero negro, mi sombra, o sea, todo lo feíto, lo que no quiero aceptar de mí, mis defectos, todo lo feo. Ese sería el agujero negro. Es que le juro que lo sentí entre el corazón y el estómago. Y el agujero blanco sería la luz. O sea, esa parte de conexión de mi cerebro que me lleva a reconectarme con mi verdadera esencia, con el mío, con superior, con el amor, con todo. Y es obvio que yo puedo hacer esa conexión en la medida que acepte mis partes oscuras y tampoco me desencandile por mis partes de luz y pueda vivirlas como en una conexión, entendiendo que ambas son partes mías. Y entonces lo que yo veo a través de mis ojos o mi interpretación de vida serían otras. Sería como en esta misma tierra, en este mismo mundo, en este mismo espacio, en este mismo cuerpo, salir del infierno y entrar al cielo. Algo así es como se me hace. No, incluso yo me he puesto a pensar, dicen que cuando uno está muriendo pasa por un agujero, ¿ah? Entonces yo digo, y no sé, entonces eso lo puse en el primer libro, ¿va? Pero no lo comenté mucho porque me da un poco de pena, pero yo decía, ¿no será que realmente es un agujero negro por donde pasa la conciencia cuando uno se está muriendo? Y el agujero blanco es precisamente la luz que uno mira al fondo del túnel. Yo lo pensé y no sé si lo puse por ahí en el libro. Pero ahora encontré encontré un libro de Michio Kaku, ese que le cuento el futuro de la mente, donde hay un físico y neurólogo, se llama Ramanujan, o Ramachandra, creo que es, que dice eso, que es un neurólogo, que no será que esos pacientes que han tenido tipo de sensaciones pasan por un agujero negro a otra dimensión. O sea, él está diciendo exactamente lo que yo puse en el libro, ¿ah? Pues yo no lo había puesto muy claro porque dije, no vaya a ser que esté hablando cosas que no son. Pero ahora que está fundamentado ya por 2 o 3 físicos, digo yo, bueno, ya es una posibilidad, ya es una teoría. Eso es lo que yo pude ver ahorita que usted estaba explicando, que es lo que está pasando en el espacio entre el agujero negro que se traga todas las galaxias y el agujero blanco que tiene que pasar por ahí para que sea el paso a otra dimensión. Y es lo que nos sucede a nosotros cuando hacemos esas integraciones. Sí, y es una teoría física ahora. Ya tengo el artículo, ya tengo la evidencia científica para ti. Mire, lea la página 229, es del futuro de la mente de Michio Kaku, que venden el libro aquí en las librerías. Vaya a leerlo. La página, si solo vaya a comprar el libro, solo lo lee ahí en la biblioteca. 229 es la página. El futuro de la mente. El futuro de la mente de Michio Kaku. Michio Kaku. ¿Cómo se escribe? Michio. ¿El apellido? Kaku. K-A-K-U. Kaku. Así. Y página 229. Ok. Ahí está. Entonces ya con ese fundamento físico ya puedo decir, bueno, tal vez pasa eso, ¿ah? Tal vez ese túnel es un agujero negro que va a un agujero blanco que es la luz. Una luz que representa a Dios, a la paz. Porque es lo que yo sentí. Pues yo no vi una luz como luz, pero se siente algo como que uno fuera parte de algo más grande. Sí, o sea, algo que o pasa cualquier cosa que uno pueda hablar o concebir o racionalizar. Yo lo puse en el libro, la última parte de mi libro es en el último párrafo. Dios es más que cualquier concepto filosófico, religioso o científico que intente definirlo. Lo puse al final porque no me quise meter mucho al tema de Dios. Y ahora que estoy leyendo el taoísmo y el confucianismo y todo lo demás, el parinirvana también, es un estado que trasciende cualquier definición, dice el parinirvana. Y el taoísmo dice que es cualquier cosa que se diga del Tao no es el Tao, porque el Tao está más allá del Tao. Entonces, incluso también encontré... Cuando lo queremos describir, ya topamos. O sea, ahí ya nos metimos en una mentira porque no es posible esa descripción. Y fíjese que es interesante porque muchos de los místicos, cuando tratan de explicar lo que sintieron, tratan de compartir eso. Hay uno que se llama Ángelos Silesius, que es el... no me acuerdo cómo se llama, pero Ángelos Silesius es como el apodo. En el siglo, séptimo o algo así, que dice también eso, que ese concepto del Dios apofático, dicen ellos, que es que Dios es
no es nada de lo que podamos definir, en pocas palabras, porque es un texto largo, ¿eh? Dice, no es esto, ni aquello, ni esto, o sea, al final está más allá que cualquier concepto. Entonces, es una forma de decir lo catafático de la otra espiritualidad del otro lado del mundo, ¿eh? Por eso le digo, o sea, eso es como que lo traemos genéticamente o yo no sé, pero eso pasa, o sea, la evidencia ahí está. ¿Qué sucede que no hemos entendido todavía? Y hay muchas teorías. Y ese es el problema, que tal vez a veces podemos perdernos mucho en querer entender. Sí. Y más allá de entender, doctor, es vivir. O sea, víbrelo, vívalo, hágalo vivo. Porque el cerebro, si solo usamos, ¿cuánto me dijo? El 5%, el 8%. Racionalmente unos 10%, sí mucho. Va. Está el 90% ahí encajonado, desperdiciado. Sí. Entonces estamos muy limitados, por maravilloso y mágico y poderoso que sea el cerebro en ese 10%, estamos muy limitados. Entonces, ¿por qué mejor no nos empezamos ya a dedicar a vivir como si fuera 100? Todo esto de lo que ya somos conscientes y de lo que ya somos capaces y de a disfrutar de lo que ya tenemos y agradecer en lugar de estarnos fijando en todo lo que no tenemos, lo que nos hace falta, nos quitaron o no salió bien. Ahí perdemos mucha energía, porque el cerebro no se estará usando, pero bien que se usa también en... Imagínense cuántos pensamientos dicen los científicos que tenemos al día. No sé. Y altamente son repetitivos, sí, negativos, o sea, estamos sumergidos en la tragedia. Y para eso estamos quemando la gasolina cerebral. Y no, hombre, mejor bajemos un poquito. Acá la izquierdita en el pecho, ahí está el corazón. Sí. Recobremos nuestra esencia humana. Seamos más empáticos, más compasivos, más pacientes, más tolerantes. Y podremos empezar a enriquecernos, creo yo, del que tenemos enfrente, del que tenemos a la par, del que decimos amar, que muchas veces es al que más lastimamos, a las personas que decimos que más amamos, ¿verdad? Exacto. Al que ni conozco, ni cómo lo voy a lastimar si ni lo conozco. Entonces, pero al que tengo a la casa, o al que tengo en la oficina, a esos son a los que más podemos lastimar. Déjeme hacer una... Nos fuimos ya a la pausa, Pablo. ¿No? Y me hizo señas, ¿verdad? Perdón, pero se me va a mí en la emoción. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor René Santiso Fión. La espiritualidad como medio para ser feliz es el tema de hoy. Desde el umbral de la muerte es el título del libro que escribió el doctor Santiso Fión. Y yo quiero invitarlos a presentar sus dudas o comentarios, si es a través del WhatsApp 5511-9890, y si es en Facebook nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de vuelta con nuestro invitado, el doctor René Santiso Fión. El tema de hoy es la espiritualidad como medio para ser feliz. Él es autor del libro Desde el umbral de la muerte. Hemos hablado de tantas cosas. Yo aquí me siento como en mi mole, en mi pura salsa. De verdad, doctor, porque el enfoque de Carolina, la mujer de hoy, es ayudarnos a recordar quién realmente somos, a tomar conciencia nuevamente que somos co-creadores de todo esto, que también estamos inmersos en este inconsciente colectivo. Entonces, que estamos impregnados de nuestro árbol genealógico, del punto donde nacimos como país, que todo esto es, como dice un curso de milagros, una ilusión que se vive tan real, pero que si hay situaciones o espacios o momentos en nuestra vida que pareciera que el infierno en el que nos estamos sintiendo, porque no le encontramos ni pies ni salida a la situación, porque se nos olvida también que todo es temporal, que todo pasa, que todo cambia y todo está en constante transformación todo el tiempo. Ni lo bueno lo podemos perpetuar, ni lo malo va a durar para siempre. O sea, todo es momentáneo. Entonces, cuando podemos
ver que si nosotros somos como los autores de esta obra de teatro llamada Nuestra Vida, y yo creé al villano de mi obra de teatro por la decisión que tomé a la hora de elegir trabajar en un lado o casarme con una persona, o hacerme pareja de esta otra persona, yo puedo descrear eso también. Tengo que asumir nuevos compromisos, tengo que elegir un poquito más consciente, tengo que aprender a soltar, tengo que crecer de mis errores, cuando yo sumo todo eso, me doy cuenta que de a poco mi vida también se va transformando y que el infierno deja de saber caliente y vamos a decir que salado, y el cielo empieza a ser más dulce y más acogedor. Pero todo va dentro de nosotros. Tenían una oportunidad, por ahí creo que los tengo todavía, 2 aretitos, uno era un angelito y otro era un diablito. Y para mí era tan simbólico eso, porque ambas voces cohabitan conmigo. A quien yo alimento, a quien yo escucho, a quien yo sigo, es mi decisión. Entonces, volver a elegir es uno de los más, desde el libre albedrío, creo yo, es uno de los más grandes regalos que se nos pudo haber dado en la creación. Pero no es una elección simple, es elegir consciente, como usted decía, este es su amigo, que te pasó vos y que sos tan inteligente. Los inteligentes toman decisiones tontas y los tontos también pueden tomar decisiones muy sabias, muy inteligentes, porque ambos tenemos las mismas capacidades. Entonces, qué bonito escuchar todo esto fundamentado de tanta teoría, tanta filosofía, tanto enfoque de diferentes partes del mundo, que tiene siglos esto de estar vigente, y que a mí me emociona el saber la velocidad tan alta y tan rápida con que están sucediendo las cosas, y celebro con muchísima alegría que mientras más personas vayan subiendo su nivel de conciencia, su reconexión, facilita aquellos que uno cree, porque eso también es una ilusión. No, yo estoy más iluminado que vos, ¿verdad? No, eso es una ilusión nada más. Ni aquel viene 5 kilómetros atrás de mí, ni aquel va 40 kilómetros adelante de mí. Todos vamos metidos en el mismo barco llamado humanidad, y cuando el barco llegue a la tierra, cuando llegue a puerto, vamos a llegar juntos. Sí. Vamos a llegar juntos. Entonces, dejar las divisiones, querer tener la razón, sino dejar de competir para empezar a compartir. Saber que todos tenemos las mismas oportunidades, capacidades. No, usted porque nació en tal familia, usted porque tuvo la oportunidad de estudiar, usted porque tiene trabajo, usted porque... voy a seguir poniendo mi mirada en voy a seguir siendo derrotera en todo lo que no me ha salido bien, en todo lo que no me está pasando, y sigo alimentando con más energía de esa densa, baja, oscura, ese mismo, o empiezo a querer ver las cosas de otra manera. Claro. No, es importante lo que usted dice. Uno definitivamente puede hacer con su cuerpo, con su vida y con su cerebro lo que uno quiere. Cuando uno comienza a entender que lo puede hacer, nada es imposible. Esa famosa ley de la atracción, ese famoso secreto y todas esas cosas son ciertas desde el punto de vista científico. Lo que pasa es que si lo entendemos y lo queremos hacer, vamos a ser o felices, o tristes, o emocionales, o angelitos. Y el diablo, como lo miro yo ahora, es que el ángel está en el lóbulo frontal y el diablo está en el sistema límbico, porque son otras emociones, ¿verdad? Entonces tenemos los dos, hay que equilibrar los dos sistemas. Los dos están en nosotros. Entonces el ángel y el diablo están dentro de nosotros, en otras palabras. Entonces eso es lo que es una metáfora. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a controlar, porque todos tenemos esos instintos básicos animales, todos. Entonces tenemos que aprender a controlarnos, ¿no? Claro, como la historia del lobo blanco y el lobo negro. ¿Quién gana, abuelito, la pelea? Y le dice el sabio abuelo, hijo, al que tú alimentes más, al que hagas más fuerte. O sea, sí. ¿A quién vas a escuchar más? Claro. Entonces hay que seguir la parte espiritual, que no por algo la tenemos en el cerebro ya programada desde que nacemos. Tanto si creemos como que no creemos, porque incluso también los mismos ateos. Yo fui a un club de lectura de ateos, porque
quería saber por qué pensaban así. Más fui como investigador que como parte de lo que ellos pensaban. Y se lo dije que yo sí creía en Dios. Pero eso me enseñó... ¿Qué le dijeron? O sea, le dije, miren, ¿saben qué? Primero platiquemos de los libros. No, pero seguí yendo porque estaba aprendiendo mucho. Fíjese que yo creo que de los libros donde más se ha aprendido la parte racional de Dios son de esos libros. Aunque ellos nunca llegan pues no aceptan que no puede, hay un Dios que realmente no hablan ellos. Ellos hablan de un Dios antropomorfo. Y se pelean contra la religión, no contra la espiritualidad, porque ellos también son espirituales. Incluso hay un libro que se llama Espiritualidad Atea, de André Comte Sponville se llama, y él habla mucho sobre el alma en el ateo, y habla así cosas del humanismo y de la moralidad en los ateos, que fundamentalmente es la misma, ¿va? Solo que ellos sencillamente no creen ni en la religión ni en Dios. Pero entonces yo le pregunto, ¿en qué Dios crees vos? ¿Qué es lo que creen? Ajá, ¿qué Dios vos crees que no? Ninguno, no. Para mí Dios es la verdad absoluta, el camino, la vida, ese es Dios para mí. Y decirme que no existe, no se puede. O sea, ni él me va a convencer a mí, ni yo a él. O sea, esos son conceptos abstractos que van más allá de los conceptos racionales, como decíamos anteriormente. Entonces, no nos ponemos de acuerdo, mejor leamos los libros, decía yo, y vamos a aprender de eso. Pero entonces se vuelve fanatismo, ¿no? El problema con los epistemes y con los paradigmas y con los dogmas y esas cosas es cuando la gente se pone fanática. Y si es fanático no es problema, pero cuando son fanáticos y quieren imponer su verdad, es cuando vienen las guerras, cuando vienen los asesinatos, cuando vienen las torres destruidas, cuando vienen las cruzadas, cuando viene todo. Pero ese es el hombre, no es ni la espiritualidad, ni la religión. Es el hombre que actúa en nombre de... En nombre de Dios. Exacto. Entonces el problema siempre sigue siendo el hombre. Claro, en nombre de él se han cometido tremendas atrocidades. Sí, o sea... Por eso, si son epistemes, son dogmas. Entonces, ese dogma de la espiritualidad, de la religión, ese dogma de la nación, las fronteras, el Estado, el gobierno. ¿Quién es el gobierno? El gobierno no hay. Hay personas que trabajan en el gobierno. Hay religión, hay religiosos que son fieles a una creencia. Y así, pero es el hombre, fundamentalmente, el que comete los actos de bien y mal. No es otra cosa, es el hombre. Y así está en un libro del Premio Nobel de Economía hoy que está hablando sobre eso, ¿eh? Que no hay riesgo, o gana o pierde, no hay riesgo, o sea que ¿dónde es el riesgo en sí? ¿Va? Y los porcentajes son porcentajes, usted ganó $1,000 quetzales o los perdió, tuvo posibilidades, sí, pero igual, o lo ganó o perdió, entonces ese sentido de probabilidades, ese sentido de ilusión que bien comentamos aquí, es prácticamente todo, y el cerebro humano lo va creando para evolucionar como sociedad. Por eso es que somos gruparios, porque entonces cuando somos niños, entonces los que comemos chocolate somos los de aquí, ¿va? Los que comen crema son allá, y aquí los que comen fresa, y allá los que comen no sé qué, y así comenzamos a formar los grupos, paradigmas. Ajá. Entonces por eso nos vemos racistas o creemos otras cosas, o somos de derecha o izquierda, o ricos o pobres. Solo son cosas que están en nuestro cerebro, que realmente no son concretos en algo, ¿va? Entonces ese es el problema. Entonces uno asume que es verdad, y asumiendo que es verdad, ya todo lo demás lo desecha. Pero esa es la naturaleza cerebral, ¿va? Así es nuestro cerebro, que trata de agruparse, ¿va? Para sobrevivir. Y todavía lo tenemos, pues, por eso es que seguimos haciendo esos grupitos de rojos y cremas, y que de la UNE, que de la UCN, no sé qué. Entonces son grupos que creen en algo, nada más. Eso los puede llevar a uno a muchas cosas buenas o a muchas cosas malas, ¿no? Ese es el problema. Pero si uno lo entiende, es más fácil controlarlo. En las preguntas, doctor, dice alguien: vengo de una familia muy religiosa y he rechazado la religión. Ahora que tengo 50 años, sigo en mi búsqueda. ¿Qué consejo me daría? He probado religiones, pero no conecto y siento esa necesidad. ¿Qué me dice? Bueno, le preguntaron al Dalai Lama. Él hizo una reunión de grupos religiosos. De diferentes grupos religiosos. Exactamente. Entonces le preguntaron que cuál era la mejor religión. Entonces él contestó: la religión que más lo acerque a la felicidad, a Dios, a la verdad o al concepto que él tenga como fin último. No vaya. Entonces él tiene que encontrar su espiritualidad. Su religión, entre comillas, puede ser el mismo humanismo, ¿va? Esas personas que son ateas, pero que son buena gente, que colaboran con el prójimo, que son trabajadoras y que tratan de honrados. Sí, exacto. Entonces esas personas pueden llegar también a ser felices sin tener una religión particular,
Pero si yo, para mí, el cristianismo es el camino, pues para mí será bueno. Para otros es el budismo, para otros es el islamismo, para otros son los hindúes, para otros los chiitas, otros sunitas, y hay 6,000 religiones. Pero como bien dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Exacto. Y el mismo Concilio Vaticano II habla sobre los creyentes no cristianos y habla sobre la armonía universal del amor al prójimo. Entonces, si él brinda compasión, altruismo y caridad, va a ser más feliz. Han hecho estudios neurobiológicos también en eso, y lo revisé. Y fíjese que cuando uno gana una lotería, ¿cuánto cree que dura la felicidad? Poquito. Meses. Y entonces compararon qué era mejor, si recibir o dar dinero. Y el sistema límbico se estimula más cuando uno regala, cuando uno da. La generosidad La generosidad le produce a uno endorfinas y lo hace sentir bien. Y entonces decía, bueno, claro. ¿Y hasta qué momento hay que brindar amor? Hace poco fui a una reunión y comentaban que en la madre de Calcuta estaba en la India, por ahí, y entonces había un señor que estaba muriendo. Y entonces, en cierto sentido, le fue a dar compasión y amor en los últimos momentos de su vida. Y entonces el Señor le dice que por esos últimos 5 minutos de su vida, valió la pena toda su vida de sufrimiento. Entonces, hasta en esos momentos últimos de la vida, uno puede hacer algo por el prójimo. Y se lo digo yo, que estaba tirado en una cama en intensivo, que cuando uno siente que ya se está muriendo y alguien le brinda un poquito de amor, de ágape, y además de otra cosa, se siente esa empatía espiritual con la gente, cuando la gente está orando por uno, de alguna forma se siente. Entonces sí es importante rezar, sí es importante orar, sí es importante pedir, cada quien en su religión, como quieran. Pero esta empatía con el prójimo es fundamental para sobrevivir como especie, claro, racional y espiritualmente. Cuando usted decía que en la generosidad, claro, el que es generoso es compasivo. Claro. Entonces ahí hay dos grandes cosas metidas y ambas son virtudes del amor. Sí. Entonces usted está vibrando, esa es una energía alta, livianita y rápida. Mientras que el miedo, el odio y todo lo demás es una energía densa, es pesado, es bajo y se siente así como que oprima, mientras que el otro pareciera que le pusiera alas en la espalda y lo impulsa a otros niveles. Entonces, bien dijo, aquí hice el chiste el otro día, es mejor dar que recibir, claro, dijo Mike Tyson. Bueno, también ahí también. Dice, Ana, quisiera que me dieran su opinión sobre lo que me pasa. Tengo miedo a dormir, porque yo misma me he visto durmiendo en desdoblamiento y temo un día no despertar. ¿Qué puedo hacer para manejar esto? Bueno, hay especialistas en el sueño, esos se llaman trastornos del sueño, y hay muchos, hay insomnio, hay movimiento brusco de las piernas, hay neuresis o orinarte en las noches. El doctor Gustavo Cosenza, que es neurólogo, es especialista en sueño. Entonces puede ir con él, con el doctor Gustavo Cosenza, porque esas son situaciones, no es nada demoníaco ni nada que se vaya a morir y que no vaya a regresar, no, que puede ser explicado desde el punto de vista neurobiológico y también puede ser explicado desde el punto de vista espiritual. Pero mi recomendación, hace poco hice una reunión precisamente sobre eso, el aspecto espiritual y el aspecto científico sobre algunos trastornos de personalidad múltiple. Y la conclusión de nuestro simposio fue que realmente es importante las dos cosas. Hay que ir con la parte espiritual, con la religión que profese, para que le ayude espiritualmente, y hay que ir con el psicólogo, con el psiquiatra, con el especialista del sueño, para que le ayude a entender la parte científica de esta situación y la logre controlar. Realmente yo, cada vez que doy charlas de mi libro, encuentro más y más personas que padecen de ese tipo de situaciones, y yo lo veo como algo natural. O sea, ahora yo digo, bueno, tengo amigos y compañeros médicos que me narran cosas, lo mío fue nada comparado con lo que ellos han sentido y experimentado. Entonces digo, bueno, cuando ya alguien se da permiso a hablar de algo, exacto, los demás se autorizan a sí mismos. No, y como ven que yo lo hablo con tanta naturalidad, me imagino yo, pues bueno, esto me han dicho. Entonces yo les digo, bueno, entonces empiezo a tomarlo como algo natural. Lo que tienes que hacer es ir a buscar apoyo para entenderlo, porque no se te va a quitar de un día para otro. Y eso es una situación que tienes que aprender a vivir con ella y ver la parte positiva. Entonces anda con el pastor, con el sacerdote, con el que sea espiritualmente, y también anda con la parte médica, anda con el especialista del sueño, anda con el neurólogo, con el psicólogo, con el psiquiatra, que no es que estés loco. Lo que pasa es que hay que encontrar la razón, y si es algo médico, pues habrá que dar medicina, y si es algo natural, pues habrá que aceptarlo, y si no, pues se mira qué se hace. Pero no quedarse con los brazos cruzados tampoco, porque eso sí lo puede llevar a enfermarse más, ¿no? En este caso. Entonces sí hay que buscar ayuda.
Gracias, Elizabeth, por el saludo y su comentario. Le mando un abrazote fuerte. Dice además en su pregunta, doctor, buenas tardes, ¿cómo puedo hacer? Creo en Dios, pero no encajo en las religiones por el hecho de tener una preferencia sexual diferente. ¿Qué me recomienda? Fíjese que hace poco alguien me preguntaba eso. Y entonces cuando a mí me hacen esas preguntas son importantes para mí porque me hacen pensar y reflexionar. Entonces yo me he puesto a pensar, Jesucristo estuvo con ladrones, con prostitutas, con políticos. Él no hacía distinciones. Él amaba a todos los que querían estar con todos. Y ahí no dice nada de y les daba lo tipo. mismo. Entonces yo pienso que si Jesucristo hubiera vivido en nuestra época, igual hubiera aceptado a la persona, a todos, no tanto una preferencia sexual u otra. Él como persona individual y con una espiritualidad universal tiene que buscar su camino hacia la espiritualidad, hacia la plenitud corporal de la conciencia y encajar en la religión que más él se adapte. Y si no se adapta a ninguna religión, pues entonces créese como un humanista, esos humanistas que como los ateos, que no creen específicamente en la religión, son antirreligiosos más que ateos, ¿va? Porque yo siento que ellos no tienen claro lo de Dios, pero ellos son antirreligiosos. Entonces, si usted es antirreligioso, busque una espiritualidad universal o tal vez un humanismo, que le llaman ahora que está de moda. Pero si busca, sí rescate la parte espiritual de su ser, porque eso es fundamental. El equilibrio, la salud es completo bienestar físico, mental y social, y lo mental y lo social implica lo espiritual. Si quiere estar sano, feliz y saludable, tiene que tener su parte espiritual activa, y eso significa buscar la plenitud mental, conciencia o espíritu o alma, como lo quiera ver. Muy buen programa. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes de 15 años con Asperger, con sus pensamientos, emociones y conducta, desde esta perspectiva que están hablando? Bueno, yo pienso que hay que visitar al especialista, porque yo no soy neurólogo ni soy especialista en los procesos neurológicos. Yo lo que estoy haciendo es una investigación sobre los conceptos de alma. Pero lo que sí le puedo decir es que la empatía, el amor y la caridad es la medicina más importante para curar a una persona. La comprensión. Yo entiendo ahora lo importante de la relación médico-paciente. Cómo esos brujos y chamanes curaban a la gente. Si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, era la confianza, era la fe y la empatía, porque la mente es capaz de curar enfermedades. Igual también es capaz de enfermar. Pero si uno mira la parte positiva, puede curar la mente la enfermedad que sea. En los síndromes de personalidad múltiple, que estamos hablando el fin de semana pasado, hay personas que en una personalidad son alérgicas y en otra no. En una personalidad son ciegos y en otra no. En una personalidad son diabéticos y en otra no. Y entonces, yo le pregunto al psiquiatra, ¿hasta qué punto la mente puede controlar una respuesta inmune, una respuesta celular de los pelotes de imagen? Puede hacer lo que quiera. A mí hasta la mineral me embola. Imagínese, eso es cosa de mi mente. Sí, entonces la mente es poderosísima. Si le quiere llamar fe, pues la fe puede ser poderosísima. La fe mueve montañas y la mente mueve las células cerebrales y hace neuroplastía. Entonces, si tiene fe y confianza, se va a curar. Es un fundamento principal en la relación médico-paciente y en la confianza hacia el médico, que ya se ha perdido mucho, pero que hay que rescatarlo. Porque si usted cree en su médico, se va a curar. Sí, total. ¿Sabe qué viene a mi mente ahorita al leer la pregunta y al oírle, doctor, en que Asperger, autista y cualquier otro modo de ser de la humanidad, porque cada vez hay más autismo y más claro. Asperger? Pienso yo que son almas que se prestaron, que vienen a romper paradigmas, doctor, a romper estructuras rígidas que tenemos y buscamos de alguna forma hacer que estos chicos encajen en nuestro molde. Y ellos son nuevos moldes que vienen a darnos a nosotros la oportunidad, creo yo, de reconexión, de cómo encajar nosotros en esa nueva forma de ser, porque son bien distintos, pero el amor ahí, creo yo que la aceptación, número uno, o sea que este hijo es el que me tocó y no es un hijo defectuoso, ni discapacitado, es el hijo, esta es la oportunidad divina que me está dando el cielo. ¿Qué aporte tengo yo como mamá de este chico? Hacerme más observadora de él, más atenta de él y fluir yo, buscar introducirme yo un poquito más en su mundo que de encajarlo, así como cuando el zapato, como la Cenicienta y la hermanastra que se está probando la zapatilla y no le entraba pero a la fuerza,
Algo así se me hace, doctor. Sí, claro. Y siempre hay que considerar que son dos perspectivas de la verdad. Entonces, la parte espiritual es importante, con el amor, la empatía y el altruismo y todo lo demás, y la parte científica también. Mucho de la relación del autismo supuestamente está relacionado con la teoría de la mente y con las células en espejo, lo que estábamos hablando del lóbulo frontal. Entonces, en los experimentos de los conectomas humanos está dirigido a eso, curar enfermedades. Entonces, andan viendo cómo hacen para reconectarlo. Y para reconectarlo hay experimentos donde hablan sobre células madre y sobre estimulación magnética transcranial y sobre remodelación por vía externa y muchas cosas, muchas situaciones experimentales que están avanzando en la ciencia, que yo pienso que algún día lo te va a resolver. Pero en lo que tenemos ahorita no hay una curación con una pastilla o una terapia. Yo creo que es un manejo integral. Y así como le platicaba sobre la personalidad múltiple, igual esto. La parte científica tiene que ir a la par de la parte espiritual. No una y otra, es una más la otra. Porque eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante, desde mi punto de vista. Le consulta a alguien más, ¿cómo podría explicarse que puedo sentir los estados emocionales de personas cercanas, aunque estén a distancia, especialmente la tristeza? Bueno, la teoría de la mente lo que dice es eso. Si usted la está viendo, su cerebro capta No, pero si estamos en... muy lejos. Yo aquí y ella en Masate, bueno. O en Estados Unidos. Bueno, miren, lo que es telepatía y teletransportación desde el punto de vista físico, sí se puede. Pero ¿cómo puedo percibir yo su tristeza? Usted y yo somos hermanos gemelos. Y usted está en los Estados y yo estoy acá. Y usted está pasando ahorita por una racha que por no afligirme no me llama y me cuenta, fíjate que me está llevando la randeada. Pero yo digo, algo tiene mi hermano. Bueno, mire, y pum, yo lo llamo. Y es cabal. Mire, se ha estudiado mucho ese tipo de sensaciones, esas déjà vus, esas teletransportación de información o empatía con el gemelo. No hay una explicación racional para eso. Aunque no seamos gemelos. Pero puede haber, hay unas sensaciones y hay cosas que suceden que todavía la ciencia no lo puede explicar. Pero hay empatía a distancia. Okay. Hay, por ejemplo, unos estudios que hicieron en moléculas de agua a distancia, de un continente al otro. Y había supuestamente esos estudios que sí había cierto grado de transmisión de información. ¿Cómo saber? Pero hay un fundamento físico que se llama teletransportación, se llama telepatía cuántica, efecto fantasmal le llamaba Einstein. Entonces, yo lo que le digo es que si hay un fundamento físico, sí hay. ¿Cómo puede pasar esto naturalmente? Yo pienso que sí, es mi opinión. Pero cómo correlacionarlo esto con la ciencia, no sé. Ni nadie lo ha podido determinar ni experimentar. Okay. Sin embargo, pasa. Y hay anécdotas y hay estudios de personas que se pueden... Mi hermana que vive en México, cuando murió mi abuelita paterna acá en Guatemala en un accidente de tránsito, y su muerte fue instantánea. Mi mamá no la quería preocupar a mi hermana porque para no ponerla triste y toda. Y mi hermana sintió y llama. ¿Qué le pasó a mi abuelita? Pasan. Son cosas que pasan. Sí. Yo no sé quién lo va a explicar, pero pasa. El primer libro que yo leí científico que hablaba sobre eso es los libros de Jung, que él también lo describe. Por eso es que Jung investigó tanto la mente. O sea, le pasó algo como lo que le pasó a mí, solo que a mí fue diferente. Pero él tuvo unos sueños premonitorios. Su hermana sintió lo de la muerte de su abuelita al otro lado del continente. Estaban en Europa y los hermanos estaban en América y cosas así. Por eso él comenzó a investigar porque no entendía qué era. Por eso que estudió el psicoanálisis, por eso que fue con Freud, por eso que hizo todo, es un gran desarrollo de una teoría impresionante que ayudó a hacer la psicoterapia y todo lo demás, pero él dentro de su vida experimentó un sueño premonitorio y tuvo experiencias con su prima que era medium y tuvo experiencias con no sé quién, que a su prima creo que era la que presintió la muerte de su abuelita al otro lado del continente, otro continente, en Europa y América. Entonces, por eso él comenzó a investigar. Entonces, él lo escribe en sus libros de ciencia. Pues que ahora lo puedo platicar tan tranquilo, porque antes no lo contaba mucho porque no tenía muchas evidencias como para respaldarlo. Pero si ahora es un personaje como Jung lo menciona, los sueños premonitorios de Ramanujan, por ejemplo, que escribe la matemática de Cambridge, él fue el que fue a poner las fórmulas matemáticas de los agujeros negros de ahorita, hace el siglo pasado. Y entonces él también fue por unos sueños premonitorios. ¿Qué dice de los sueños premonitorios? Supuestamente, lo que dice Jung es que es el inconsciente colectivo que uno lo va captando por inconsciencia y se vuelve consciente. Pero entonces yo pienso, si eso me hubiera pasado a mí, ¿cómo es posible que haya entendido tanto
Porque todo lo que estoy haciendo con mi libro yo es comprobar lo que yo sentí, ¿verdad? O sea, todo lo que estoy investigando ahorita, lo que estoy escribiendo es algo que yo sentí, que así era. Pero no tengo cómo explicarlo. Entonces lo que hice fue investigar. Entonces, esa intuición sobre toda esa información es difícil de entender y de explicar. Porque, y eso es lo que dice él, ¿va? A mí me anunciaron la muerte de mi mamá. Y al mes, a través de un sueño. Y al mes mi mamá estaba muriendo. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos. Hay muchos misterios todavía por descubrir. Pero yo pienso que sí es posible. Y los fundamentos físicos tienen su lugar para poder explicar eso. Entonces, yo creo que sí hay chance. Tenemos 4 minutos y 2 preguntas, doctor. Dice, hermoso programa. ¿Qué opina el doctor de los viajes astrales? ¿Son una ilusión? Gracias. Mire, yo pienso que hay que investigar. Yo ahora no puedo decir y afirmar rotundamente es o no es, porque ahora todo lo que veo lo veo como posible. Y ante la posibilidad hay que investigarlo. Y es muy común, o sea, ese tipo de viajes mucha astrales gente los tiene naturalmente. Entonces yo digo, bueno, es como el déjà vu, ya lo han investigado. Eso y es hay varias tremendo. teorías. Sí. Eso da esta cosa. Entonces hay que investigarlo. Yo pienso que eso es parte de fenómenos naturales. O sea, es parte de la naturaleza humana, se puede hacer de alguna forma u otra. Tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que tenemos que entenderlo racionalmente para poder experimentar, lo que es nuestro problema, ¿va? Que todo lo queremos experimentar y comprobar. Y todo lo comprobamos con lo que es la realidad y nuestra verdad. Pero la realidad y la verdad no es ni la realidad ni la verdad. Entonces es un problema de comprensión. Entonces yo pienso que lo tiene que aceptar. Tiene que vivir con él, es un don. Tiene que buscar una respuesta espiritual, mientras no haya una respuesta científica, que yo no dudo que dentro de unos años se va a poder entender racionalmente. Pero hoy por hoy no hay cómo explicarlo con la razón. Yo los llamo viajes a mi país o a mi ciudad avatar. Bueno, sí. A mí me encanta. Sí. Cuando me pasa eso, me encanta, me lo disfruto muchísimo. Sí, yo pienso que la mente es capaz de muchas cosas, es capaz de todo, no le pasa que crea la realidad. Y entonces, ¿cómo uno va a poder hacer un viaje astral? ¿Cómo uno va a poder hacer un déjà vu? ¿Cómo uno puede hacer una telepatía, una información a distancia, o un sentimiento a distancia de un familiar o un amigo, lo que sea? Claro. Yo pienso que es posible. Claro. Yo pienso que sí. Ya esta es la última consulta. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, excelente programa. Muchas gracias. ¿Podrían recomendar libros de espiritualidad? A veces necesitamos una guía para poder salir adelante y enfrentarnos a la vida, para ver que no solo venimos a sufrir. Bueno, de espiritualidad realmente yo no he leído mucho, pero yo pienso que debería de abocarse a los especialistas, porque yo realmente les recomiendo un libro de espiritualidad en el sentido religioso, muchos, porque puede leer el Bhagavad Gita, puede leer la Biblia, el Corán, los Vedas, el Tripitaka, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, puede leer los Vedas, el Tripitaka, las Analectas de Confucio, el Lao Tse King, en fin, hay muchísimos desde el punto de vista espiritual religioso, que es lo que yo les podría recomendar. ¿Por qué? Porque todos guardan una similitud en cuanto a historias, metáforas, leyendas o tradiciones tendientes al bien común y al amor al prójimo, de una forma u otra. Entonces, lo dicen con un modito o con otro, pero todos es el mismo fin. Sí, cuando usted lee las historias, de lo que hablan es de eso. Hasta Gilgamesh, y hasta ahorita con otros cuentos más anteriores, hablan sobre eso, la espiritualidad, el amor, el alma, la divinidad, la compasión, los códigos de conducta moral. Sobre eso hablan, pero de diferentes formas, aplicados a una historia, a una leyenda. El Bhagavad Gita, una lucha de tribus que eran familiares, que ese no quería matar al otro que era su primo, y cosas así. Entonces cualquier libro que lea de esos habla de espiritualidad, habla del amor al prójimo, habla de la caridad, del altruismo, de la compasión. Por eso le decía que a nivel universal, en todos los libros de texto de espiritualidad humana, a través de la historia de la humanidad, hablan sobre más o menos los mismos principios, que es fe, esperanza y caridad. Fe en la divinidad o Dios, como lo quieran entender, la esperanza en el ser, en el alma, en el espíritu, en el Ka, en el Ata, en el Kava, en el Kimbú se llama en el sumerio, y en todos muchos temas, conciencia, alma, espíritu, yo, ego, y los códigos de conducta moral. Y todo eso, si lo une todo, es lo mismo, o sea, los códigos de conducta moral con la conciencia moral humana, con Dios que es amor. Entonces están vinculados, están relacionados, y es un mismo término aplicado en tres formas, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si lo quiere ver así, o como tres puntos de vista de algo que es común. Por eso es que todas las espiritualidades, incluso las filosofías y las ciencias,
también lo tienen de su perspectiva. Lo que pasa es que no quieren aceptar que tienen fe, ¿va? Ellos tienen fe, no, pero no sé qué. Tienen fe a la verdad. Creen que la verdad la van a encontrar. Y van tras su Y búsqueda también. Todos vamos tras la verdad. a Todo. Entonces, la verdad para la ciencia, la verdad para la filosofía, Claro. la verdad para la religión. Entonces, es lo mismo. Pasa que nos cuesta entender por los paradigmas, ¿verdad? Que estamos ahí. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado hoy con nosotros. Si lo desean contactar, ¿dónde pueden escribirle? Mi correo electrónico es santisofion@yahoo.com. santisofion@yahoo.com. Sí, tengo también un correo para una página de Facebook del libro. Ok. Facebook se llama Desde el Umbral de la Muerte, es la página del libro. Entonces ahí escribo algunas actividades que hacemos, algunas revisiones de algunos artículos, revistas o libros que leemos. Ok. Y comentarios que tengan del libro. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado hoy con nosotros. A usted muchas gracias, Karina, muy amable. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.